De hoy, hermanos, vamos a continuar con este tema de la revista El Heraldo de la Presencia de Cristo del bimestre marzo-abril. Vamos a continuar con los 10 pasos o las 10 oraciones. El tema, hermanos, precisamente es ese, son los 10 pasos. Y el hermano le había puesto un punto muy interesante que quería comentarles, hermanos, que es pues siempre estar vigilantes, siempre velad y orad, estar vigilantes y estar en oración. Velad pues y orad siempre para estar delante del Hijo del Hombre, lo que dice Lucas 21:36. Debemos siempre de estar listos, de estar vigilantes, de estar prestos para hacer la obra del Señor. Entonces, esa es parte de nuestra consagración, eso es parte de lo que tenemos que hacer como parte de la iglesia ya de Cristo, parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y sobre todo estar listos para la cena del Señor. Entonces esas 10 oraciones nos ayudan a entrar en consagración, que deberíamos de vivir diario en consagración, pero nos ayudan a meditar en ella, ver si lo estamos haciendo bien, de estar preparados y no como las 10 vírgenes, ¿no? Que bueno, las 10 vírgenes en teoría no hicieron ningún pecado, no hicieron pecado, ninguna en realidad, sin embargo algunas, la mitad no estaban preparadas, no pecaron, no le fueron infieles al novio, no nada, pero no estaban listas para las bodas. Entonces nosotros tenemos que estar siempre vigilando y orando para estar listos para lo que el Señor quiera en el momento que Él lo necesite. Siempre debemos de estar prestos. Entonces eso es parte de estar pues en contemplación. Voy a utilizar esa palabra. Sé que tiene un contexto muy católico, pero en general vamos a utilizarlo en lo que es la palabra, de estar mirando hacia Cristo, mirando hacia las cosas espirituales y estar concentrándonos en esta temporada, sobre todo que vamos a participar de los emblemas del pan y del vino. Vamos a continuar, hermanos, con este cuarto punto. Vamos a iniciar con el cuarto punto de el tema, las 10 oraciones o los 10 pasos, hermanos, las 10 oraciones, como le puso el hermano Coe Mitchell. Y bueno, si no han oído la parte 1, por favor, véanla, escuchen el podcast anterior para que puedan entender esa parte de ese podcast, que es la parte número 2. Dice el punto número 4, debemos de pedir a Dios, hermanos, como punto número 4, y también estar pensando en esto, que siempre seamos valientes en declarar la palabra de Dios y sus verdades, ¿no? Las palabras de Dios siempre, declarar su palabra y la verdad. No es fácil, hermanos, a veces es difícil declarar la palabra de Dios y sus verdades, porque somos imperfectos, porque nos equivocamos, porque a veces no somos la persona que quisiéramos todavía ser, ¿no? A veces sí nos fallan varias cosas que tenemos que esforzarnos día a día por hacer cambios, claro, pero a veces sí es complicado, ¿no? Porque el declarar la palabra de Dios pues involucra también pues un comportamiento ejemplar y lamentablemente yo dudo mucho que todos cumplamos todo, ¿no? O sea, siempre va a haber algo ahí que se nos va de las manos porque seguimos siendo imperfectos, ¿no? Nadie es perfecto. Pero tenemos que pedir por eso siempre a Dios que nos ayude a ser valientes en declarar su palabra, en declarar sus verdades. A diferencia, hermanos, del punto número 3, que se habló en el podcast anterior, que se llamó, de hecho estoy aquí revisándolo, se llamaba que promovamos la palabra de Dios y el reino de Cristo, aunque se parece, el punto es diferente. En el otro es cómo promover el reino, aquí es que seamos valientes para declarar su palabra y sus verdades. Hay una diferencia. Este es más personal, este es que seamos valientes, pero esto ya no involucra a la congregación, no es como grupo de estudiantes de la Biblia, como cristianos en general. Si usted no es de esa denominación, ok, lo entiendo, pero no es como en global que pidamos por la iglesia en general en todo el mundo, sino que en esta es algo más personal, es algo más propio de cada uno. Es algo que tiene que ver con la práctica y se trata de defender la verdad con todo lo que somos. Hay varias maneras en que se puede manifestar la respuesta a esta oración. Por ejemplo, podemos decir la verdad con compasión para reemplazar el error, pero con compasión, porque a veces, pues yo escucho, digo, no crítico, pero creo que no es la mejor forma. He oído hermanos en el centro de la Ciudad de México gritando con bocinas, o bueno, en México se llaman bocinas, en otros países parlantes. Si están escuchando en otros países, bueno, con parlantes o bocinas, gritan a la gente que se van al infierno por idólatras, porque cometieron un pecado, por muchas razones que no voy a entrar en detalles porque es entrar en polémicas que pues no tienen ni caso, pero los hermanos les gusta pues gritarle a la gente que se van a ir al infierno y que se tienen que arrepentir porque si no la ira de Dios estará sobre ellos. Entonces los hermanos no hacen o no declaran la palabra de Dios con compasión, sino a veces hasta parece que lo hacen con saña.
y no creo que sea lo más correcto. Nosotros tenemos que declarar la palabra de verdad con compasión para desplazar al error, con suavidad, con mansedumbre, pero bíblicamente. O sea, no vamos a decir cosas tampoco nada más por quererle bien a la gente o por hacer nuevos amigos o para que nos escuchen, pues vamos a torcer las palabras de Dios solamente tantito para que las personas las acepten. No, o sea, no vamos a mentir, no vamos a hacer cosas tampoco malas, pero yo creo que lo más prudente, hermanos, es pues bíblicamente dar aliento y corrección a la persona, ¿no? En lugar de amenazarla, tal vez sería buena idea explicarle a la persona por qué le conviene adorar a Dios, ¿no? Por qué le conviene hacer un cambio y una transformación en su vida, aceptar a Cristo para que pueda hacer esa transformación en su vida y entonces pues haya bendición espiritualmente hablando, ¿no? No voy a decir que económica porque eso no necesariamente, pero la bendición más grande que recibimos al aceptar a Jesús en nuestras vidas y hacer de Él nuestro camino, la verdad y la vida, pues es la transformación de nuestro carácter, realmente ser transformados en Cristo y ser nuevas criaturas en Él. Entonces podemos explicarle a la persona qué significa realmente seguir a Jesús y qué bendiciones le traerá hoy, inclusive ahorita hay bendición, ¿no? Pero la bendición más importante viene después de que nosotros hayamos descendido a la sepultura. Entonces, pues debemos de declarar la palabra de Dios con compasión, pedirle a Dios que nos dé valor, pero también que nos dé las palabras correctas para hacerlo. Compartir lo que dicen las escrituras pues es importante y sobre todo saberlas utilizar para dar respuesta a quienes tienen dudas bíblicas. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude para entender las escrituras y poderles declarar el mensaje a otras personas, dar verdad a otras personas. Vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente, primera carta de Pedro capítulo 3 versículo número 15. Dice, si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, que Dios nos dé, si bien las herramientas y la sabiduría para saber responder, sí, pero que sea con mansedumbre y con reverencia, o sea, con amor, hermanos, no agresivamente. Debemos, hermanos, de pedir también a Dios, hermanos, sobre este mismo punto, que nos ayude y nos dé la fortaleza para reprender el pecado y la injusticia apropiadamente. O sea, tampoco significa que voy a llegar arrogantemente como si yo no me equivocara, ¿no? Con otra persona, sino reprender el pecado y la injusticia de forma apropiada. Podríamos preguntarnos si en algún momento tuviéramos la convicción que tuvo Juan el Bautista, pues si seríamos capaces de reprender a Herodes, ¿no? O sea, a Herodes lo reprendió. O sea, podemos tal vez preguntarnos, ¿tengo esa misma valentía de reprender el pecado y la injusticia como lo hizo Juan con Herodes? Pero bueno, punto importante, sin embargo, podemos tal vez pues dejar que... O bueno, más bien deberíamos de saber cómo reprender el pecado y la injusticia, porque no vamos a ser groseros, ese es el punto. Pedro nos dice que debe ser con mansedumbre y reverencia. En este caso, hermanos, pues bueno, tal vez a veces ya sean nuestros jefes de nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, familiares, amigos, pues tal vez sepan nuestra posición en cuanto a ciertas doctrinas bíblicas, ¿no? Que no vamos a participar, porque no debemos de participar siempre en todo, ¿no? Por ejemplo, tal vez en ciertas actividades que tengan que ver con Santa Claus, ciertas actividades que tengan que ver con guerra, ciertas situaciones que no vamos a poder hacer igual que los demás. Bueno, sí, ya saben nuestros compañeros, nuestros seres conocidos, que nosotros tenemos otras cosas, ¿no? Otras creencias, pero hay hermanos que lamentablemente no lo hacen. Hay hermanos que lamentablemente les da miedo pues defender su fe, decir quiénes son, qué es lo que creen. Entonces yo creo que deberíamos de pedir también a Dios que nos ayude a tener las fuerzas para reprender el pecado y la injusticia de forma apropiada frente a nuestros conocidos.
Debemos de saber cómo defender nuestra posición en contra de la inmoralidad sexual, que nosotros no nos prestamos para ese tipo de cosas, que a pesar de todo y de nosotros, hermanos, de algunos errores que podríamos tener, que defendemos nuestras ideas acerca de la inmoralidad sexual, acerca de la blasfemia, o sea, de hablar de forma impropia de las cosas espirituales, o las declaraciones despectivas y racistas, ¿no? El hermano que escribe este artículo, porque bueno, estoy traduciendo, hermanos, y de repente me trabo es porque estoy ordenando mis ideas del inglés al español, pero el hermano pues aquí habla acerca de declaraciones despectivas, ¿no? Que porque una persona tal vez es bajita, que porque es más morenita, que porque es más blanquito, que porque es muy alto, que porque es muy delgado, que porque está más llenito. O sea, a veces hay declaraciones muy despectivas, hay también palabras muy racistas que debemos de evitarlas y deberíamos de estar pensando si nosotros las decimos. Si detectamos que lo hemos estado haciendo, pues ya hay que evitarlo, ¿no? Hay que empezar a trabajar en eso y sobre todo que las personas vean, hermanos, que nosotros no apoyamos ese tipo de situaciones, ni de actividades, ni el bullying, ni nada de esto, ¿no? Entonces, debemos siempre de estar, hermanos, siempre, 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 pues listos para reprender el pecado y la injusticia de forma correcta. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para también permanecer callados, ¿no? Entonces descubrimos que siempre es hora de estar callados, o sea, más bien lo que quiere decir el hermano con esa pregunta es, nos estamos dando cuenta tal vez en ese análisis y esa introspección que nosotros más bien nos quedamos callados y no decimos nada ante este tipo de cosas, pues no. O sea, nosotros simplemente deberíamos también de forma respetuosa decir, yo creo, fulanito, que no deberíamos estar haciendo esos comentarios porque podríamos herir pues no sé, a la persona por esos comentarios. Entonces deberíamos de estar siempre pendientes de no callarnos, hermanos, pero sí hablar las cosas de forma apropiada. Deberíamos también, hermanos, de compartir la bondad de Dios, la bondad del Señor Jesucristo también, con otros. O sea, por ejemplo, ese favor que nosotros ya tenemos de Dios, hermanos, también compartirlo con otras personas. Ver si hay alguien, hermanos, que quiere escuchar la palabra y empezar a sembrar en esa persona justicia, verdad, consuelo, paz, compasión, simpatía, aliento y gracia. No deberíamos de vivir solamente por vivir y ser cristianos solamente por ser cristianos, sino preguntarnos, ¿soy invisible en donde yo vivo? ¿Soy invisible como cristiano? O estoy viviendo mi vida, pero estoy dejando algo, ¿no? Estoy por lo menos haciendo lo que Jesús esperaba, ¿no? Que era, pues, nosotros, pues, trabajar nuestros talentos y hacer más por Él, ¿no? Hacer más por la obra que Él dejó. No podemos simplemente llegar a la sepultura y no dejar ningún rastro de nosotros, ¿no? Tenemos que hacer algo, por lo menos mostrar que servimos a Dios en esta vida. Debemos de comunicar la fidelidad de Dios con todos los demás lo mejor que podamos, hermanos. Es importante, hermanos, que podamos dirigir a las personas a nuestro Padre Celestial. Él entiende cada situación, hermanos, y tiene compasión para cada persona, hermanos. Eso es muy importante. Cuando nosotros recordamos a los demás las promesas que Dios tiene en su palabra relacionadas con las experiencias de la vida diaria y con nuestras experiencias también, entonces Dios usa nuestras palabras y nuestros esfuerzos para que tengan vida. Deberíamos, hermanos, también de compartir nuestro testimonio, porque no solo se trata, hermanos, de, ¿cómo decirlo? O sea, sí está bien compartir la palabra, predicar todas estas cosas porque son muy importantes, pero también tenemos que entender, hermanos, que inclusive en los primeros años del cristianismo no tenían Biblia los hermanos, o sea, había rollos y a lo mejor tenían ciertas congregaciones algunos, pero no lo tenían completo. No tenían rollos para ir de puerta en puerta o gritando con los rollos a las calles, sino que ellos los guardaban para su congregación o su iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que hacían los hermanos? Pues predicaban. ¿Y con qué predicaban? Con la experiencia y la palabra de Dios que aprendían de memoria. Pero en realidad las experiencias, hermanos, su experiencia en el cristianismo era lo que testificaban cómo Dios hizo cambios en su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo Dios nos ha transformado a través de las experiencias, es una forma viva de darle vida a la palabra de Dios, de que la palabra de Dios está viva y ejerce poder y cambia la vida de las personas. Si usted no ha tenido un cambio, pues entonces va a haber problemas, pero en teoría deberíamos estar pidiendo a Dios que nos dé experiencias, que nos transforme para poder nosotros compartir esas experiencias que le darán vida a la palabra de Dios y la harán ver como un libro, como es, un libro vivo y que realmente tiene
mucho que aportar, hermanos. Pues vamos a pasar al punto número 5, hermanos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser misericordiosos, compasivos y que seamos también pues magnánimos en cuanto al perdón. O sea, no guardar rencores, ¿no? Ser misericordioso, compasivo y perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 36, Mateo 6, 36 dice lo siguiente. Mateo 9, 36, es Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que dice el texto. Y aquí, bueno, nuestro Señor Jesucristo se conmovió con compasión por las angustiadas ovejas de Israel. Esto da un profundo aprecio por su bondad, su amor y misericordia. Él pues prácticamente pues mostraba esta situación, ¿no? Él realmente sentía amor y compasión. Y eso es lo que nosotros debemos de sentir, hermanos. Como dice Zacarías 7:9, practicar la bondad y la compasión cada uno con su hermano. Eso es lo que dice Zacarías 7:9. Invitaba al pueblo de Israel a que practicaran la bondad y la compasión entre cada uno de ellos. Y esas palabras deberían de aplicar hoy al pueblo de nuestro Dios, al pueblo de Jehová, al pueblo del Señor Jesucristo, a la iglesia de Cristo deberíamos de sentir compasión y bondad. No es fácil, hermanos, de verdad. Yo creo que ese es un punto que, bueno, mi experiencia, creo que debo de seguir trabajando. No siempre es fácil. Cada quien sabe cuáles son sus debilidades y yo en ese estudio pues obviamente también estoy viendo cuáles son los puntos flacos, los puntos que tal vez necesito seguir trabajando y puede ser uno de estos, ¿no? Cómo seguir mostrando, hermanos, pues profunda misericordia, ser compasivo y perdonador, ¿no? Porque a veces cuesta mucho trabajo, porque si alguien llega y nos da una cachetada, pues obviamente nos enojamos y queremos regresarle otras 3 cachetadas. Digo, siendo honestos, la carne nos lleva a eso. Pero es muy complicado, hermanos, a veces esa parte, porque la carne caída nos lleva hacia otro lado. Entonces, pues a mí me ha costado, o sea, he mejorado, digo, en mi vida personal también he tenido pues que hacer cambios. Por ejemplo, yo en el trabajo era muy, pues no me dejaba, ¿no? Yo era una persona que se enojaba muy rápido, pero he visto un cambio, pero creo que todavía puedo hacer más, ¿no? En ese aspecto. Entonces, cada uno sabe, hermanos, pero es importante que nos miremos aquí, que sigamos pidiendo a Dios estos puntos, ¿no? Que nos ayude. La malicia y la ira encogen la humanidad de una persona. Esa frase del hermano Cohen Mitchell me encantó porque sí es cierto. O sea, cuando nosotros sentimos ira en nuestro corazón, en el fondo de nosotros, y tenemos malicia, o sea, estamos pensando cómo hacerle el mal a otra persona, reducen nuestra humanidad. Ya no somos seres humanos plenos, o sea, reducen nuestra esencia como seres humanos que deberíamos de ser, ¿no? Entonces debemos de dejar que la misericordia, la compasión, el perdón inunde nuestro corazón y que nos ayuden a que ese perdón, toda esa compasión no solo esté en nosotros, sino la compartamos con otros. No es fácil, hermanos, no es fácil, pero Jesús nos recomienda lo siguiente, ¿no? Y digo, pues sería muy buena idea checarlo, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 24, Mateo 5, 24, dice lo siguiente, para que veamos el consejo del Señor Jesucristo. Dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Entonces Jesús también nos dice, arréglate con tu hermano. No pelees, arréglate con tu hermano. Pero no solo con tu hermano, o sea, porque bueno, yo sé que en muchas religiones solamente mi hermano es aquel que cree lo mismo que yo, está en la misma religión, pero no solamente con mi hermano, sino con cualquier persona con la que tengamos un inconveniente. Y también hay que ver esa parte, digo, después podemos hablar a más amplio detalle cómo se soluciona ese tema, pero mientras esté nosotros, como dice Pablo, mientras esté en su posibilidad, sean buenos con todos, y no peleen con nadie, ¿no? Y al contrario, tratar de arreglar las cosas si es posible. Tampoco podemos obligar a la gente, pero lo que nos corresponde a nosotros tratemos de hacerlo. Entonces tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos y sobre todo, hermanos, ahora que vamos a comer de los emblemas, pues es muy importante que miremos a estos puntos, hermanos.
Vamos a leer ahora Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6:12 dice: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, pues sí es bien importante, hermanos, que perdonemos, porque ¿cómo pedimos a Dios perdón si nosotros no sabemos perdonar? No es posible, hermanos, que pidamos una cosa y nosotros no lo hagamos. De hecho, vamos a leer sobre este mismo punto Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32 dice lo siguiente: dice aquí: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo. Entonces, así como Dios nos ha perdonado, tendríamos que ser personas que perdonan, hermanos, personas que están dispuestas a perdonar a los demás y no dejar que nos gane precisamente pues el odio. No debemos dejar que nos gane el odio, hermanos, sino siempre estar llenos de amor para las demás personas. Vamos a leer, hermanos, ya de la segunda parte que escribió el hermano, porque él también dividió el tema en dos partes, porque es muy grande. Pero el sexto punto, hermanos, es uno muy importante. Debemos de pedir a Dios que multiplique nuestros diezmos y dones para su gloria. Obviamente nosotros no damos diezmo, pero el hermano le puso así ese subtema. Ahorita lo vamos a ir explicando, ¿no? Ahorita lo vamos a ir explicando. Hay dos componentes en esta oración. Primeramente, hermanos, se refiere a lo que somos, o sea, y la segunda parte, hermanos, a lo que tenemos, o sea, los diezmos y los dones. Nunca hemos sido mejores en nada, o sea, no somos buenos para nada en realidad, somos inútiles como seres humanos. Entonces, delante de Dios pues no tenemos valor, a menos de que Él nos dé ese valor al aceptarnos en el cuerpo de Cristo. Como les decía, nosotros no somos nada, no le podemos ofrecer nada a Dios, no tenemos de qué vanagloriarnos. Pero cuando Dios hace de nosotros cristiano, o sea, nos hace cristianos, entonces ya tenemos algo que ofrecerle, ¿no? Nuestras vidas ya limpias en Cristo Jesús, pero en realidad no tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios. Entonces, el primer punto se trataría de que pues podemos ofrecerle lo que somos, ¿no? Por ejemplo, hay que tener cuidado con el autorreconocimiento. Si alguien dice, hermanos, por ejemplo, con el autorreconocimiento y también con ningunearse, porque no podemos ni decir no somos nada, pero tampoco creernos más de lo que somos. Si alguien dice no soy la gran cosa, podríamos considerar eso como la génesis de esta afirmación, ¿no? Tal vez realmente entienda su lugar ante nuestro Creador, o podríamos inclusive pensar que ese hermano tiene problemas de autoestima o depresión. Sin embargo, hermanos, pues es lo que les comentaba, ¿no? Nosotros simplemente no podemos darle nada a nuestro Dios, hermanos, porque pues no somos nada. Por lo que Dios puede hacer de nosotros algo. O sea, nosotros tenemos que acercarnos a Él para poder llegar a hacer algo. Usted quiere hacer algo, acérquese a Dios, porque en realidad nosotros delante de Él, pues polvo somos, ¿no? Antes de que existiera la creación no había nada, y Dios creó algo de tremendo valor de la nada. Primero creó a su Hijo de la propia nada. Entonces, hermanos, el hermano aquí, bueno, él cree que Jesús es creación. Yo en lo personal, hasta ahorita, hermanos, creo que Jesús es engendrado, pero no es creado exactamente. Pero ese es otro debate, solamente quería comentar eso. Para los hermanos que ya conocen mi postura, bueno, solo quería decir que el hermano, pues por lo que podemos ver, él cree que es creado. Yo creo que es engendrado. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creemos que es engendrado. Posiblemente algún día hablemos de ese tema, pero no tiene gran relevancia. O sea, creado, engendrado sigue siendo pues un ser diferente a Jehová. Es el Hijo de Dios, el primero que llegó a existir. Y pues generalmente nosotros no entramos en ese debate. Pero bueno, Dios crea muchas cosas de la nada. O sea, toda la creación creó a su Hijo. Entonces, hermano, si usted no es nada, entonces acérquese a Dios para hacer algo. Si hizo de la nada algo, claro que puede hacer algo con usted. Entonces, nosotros, hermanos, pues debemos de pedir a nuestro Dios que multiplique lo que tenemos, ¿no? Lo muy poco que tenemos, que nos ayude a multiplicarlo para poder llegar a hacer algo de más valor. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esa parte. Vamos a leer, hermanos, primero a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 27 a 29. Dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios.
Entonces, hermanos, pues no tenemos nada de qué jactarnos delante de Dios. Nos está explicando la Escritura que nosotros fuimos escogidos no porque seamos muy buenos, sino porque éramos necios o las cosas tontas del mundo. La palabra necio también podría traducirse o se traduce en otras Biblias como lo estúpido, lo necio, lo tonto del mundo. O sea, imagínense, Dios nos escoge de entre los tontos del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escoge a lo débil porque usted no es fuerte, usted no puede, usted está lleno de pecado, usted reconoce cuán débil es, pero Dios nos escoge para entonces avergonzar a lo fuerte que hay en el mundo. Y Dios ha escogido a lo vil, o sea, lo miserable, lo más ruin de este mundo para anular lo que es, o sea, los que se creen mejores, superiores a nosotros, ¿no? Entonces, imagínense, en lugar de sentirme yo de wow, soy cristiano porque Dios me escogió porque soy muy bueno y el mejor, no, nos escogió porque éramos literalmente casi basura en el mundo. Entonces, dice aquí Pablo, para que nadie se jacte delante de Dios, o sea, no es porque nosotros seamos mejores, ¿no? Siempre ha actuado así Dios, no solo con nosotros. A Israel lo escoge porque era un pueblo chiquito y débil, entonces con nosotros no es la excepción. Dios de entre la humanidad ha escogido a las personas pues con ciertas características que a lo mejor no nos hacen sentir orgullosos de inicio, pero nos llena de orgullo que Dios nos haya escogido porque entonces tiene fe en que podemos ser algo. Así como Dios llegó a hacer algo de la nada, Él quiere hacer de nosotros algo maravilloso, hacer un cambio en nosotros. Entonces pidamos a Dios que multiplique lo bueno que ve en nosotros, lo multiplique y que nos ayude a hacer los cambios, ¿no? Entonces, el segundo componente de la oración, hermanos, es lo que tenemos que dar, ¿no? Una vez que ya llegamos a hacer algo, porque de inicio nosotros no somos nada ni tenemos nada, pero cuando Dios nos acepta, entonces nos convertimos en algo, por lo tanto ya tenemos algo. Y entonces tenemos tiempo, deseo, amor, devoción, posesiones y la vida misma que podemos darle a nuestro Dios en cambio después de la transformación que ha hecho en nosotros. Cuando nosotros reconocemos lo que somos y lo que hemos sido y también reconocemos que somos capaces de construir una estructura de oración en ese sentido, ya tenemos una base de verdad, no del engaño, tenemos una ya no ilusión torpe o tonta, sino una perspectiva más objetiva, ¿no? Nosotros ya tenemos ahora sí una perspectiva de vida. Nosotros podemos, hermanos, ahora sí darle algo a Dios. Así como Dios pudo multiplicar los diezmos en el Antiguo Testamento y también los dones para su gloria, bueno, hoy podemos pedirle a Dios primero que haga de nosotros algo y que nos ayude a multiplicar ese algo para poderle dar lo mejor que podamos a Él. Nunca va a ser perfecto, pero Jesús ya pagó esas partes que no podemos cumplir. Porque pues es imposible, hermanos, les vuelvo a repetir, esto no es un museo de santos, nunca van a encontrar en la iglesia perfección, somos santos en un proceso de santificación, estamos siendo pulidos como los mismos apóstoles, como los primeros cristianos, para cumplir nuestro servicio en los cielos, porque no vamos a irlos a adornar, vamos a ser sacerdotes para nuestro Dios y en el mejor de los casos, hermanos, reyes y sacerdotes, ¿no? No todos portarán la corona, lamentablemente, pero todos estamos siendo preparados para cumplir nuestras labores en el cielo. Entonces, hoy podemos pedirle a Dios que nos ayude para que podamos hacer eso. Esta es una simple petición para que Dios tome nuestros pocos pececitos, nuestros panecitos, como Jesús cuando alimentó a tanta gente, que tome nuestra mente, nuestro corazón, conscientes de que son imperfectos, y los use para lograr una obra mayor, para que nos transforme y haga de nosotros un vaso precioso. Es una plegaria, hermanos, para aumentar exponencialmente lo poco que se ofrece en el servicio del Maestro para su honra y gloria y honor. Entonces, hermanos, no somos nada, pero podemos llegar a ser algo, y una vez que somos algo, podemos entonces ofrendar todo lo que tenemos a nuestro Dios en gratitud. Así como Jesús multiplicó pues unos panecitos y unos pececitos y alimentó a tanta gente, imagínense, hermano, imagínense todo eso, ¿no? Cómo Jesús puede hacer también en nosotros y Jehová pueden hacer juntos, pueden hacer con la participación del Espíritu Santo, hermanos, algo maravilloso de nosotros. De ahí, hermanos, que en cada podcast, pues ese es mi deseo para cada uno de nosotros, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros en nuestras casas, con nuestras familias, porque no somos nada, pero podemos llegar a ser algo.
pero solo a través de ellos y por ellos y para honra y gloria de nuestro Padre Celestial Jehová y también de Jesucristo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla para honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un honor que es servir a nuestro Dios. Ya somos algo, algunos de nosotros, algo chiquito, pero somos algo. Ofrendemos lo que somos a nuestro Dios. Nos quedamos en el punto número 6, hermanos. Seguramente en el siguiente podcast vamos a seguir hablando acerca de los siguientes puntos, de las siguientes 4 oraciones faltantes. Posiblemente el siguiente sí va a ser un poco más largo para finalizar por fin estas 10 oraciones o 10 pasos, hermanos, para pues vivir una vida cristiana consagrada, plena y sobre todo, hermanos, para poder estar preparados para la Cena del Señor. Les recuerdo, es el día viernes 11 de abril del 2025, cuando la Asociación de los Estudiantes de la Biblia se reunirá en todo el mundo para poder observar la Cena del Señor en cada uno de sus barrios o sus localidades. Bueno, hermanos, pues si no se han suscrito, hermanos, suscríbanse para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a ese canal o un nuevo podcast. Video, pues bueno, sí hay un video, pero pues en realidad nada más es una imagen, en realidad solamente es voz. Esto es un podcast, entonces pues es importante que puedan ustedes también suscribirse, lean la revista El Heraldo, lean toda la revista, está muy interesante, es del bimestre marzo-abril, es el bimestre en turno que está ahorita vigente. Está en inglés, pero puede traducirlo el navegador. Léanlo, se entiende bastante bien cuando lo traduce el navegador. Les invito a que lo puedan revisar, lo puedan leer y lean todo el artículo, porque yo hice un resumen. La verdad es que espero haberle hecho justicia al artículo, porque me parece muy bueno, pero pues solo Dios sabe si me sé explicar, ¿no? Entonces espero que me haya podido explicar correctamente en ese sentido. También, hermanos, les invitamos a que puedan descargar con los links que están viendo en pantalla, o bueno, no links, con los QRs que están viendo en pantalla, pueden descargar los 2 folletos que estamos viendo en pantalla, que es el Plan Divino de las Edades. Ese libro es recomendado por parte de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Habla acerca del plan de salvación, para qué vino Jesús. Es un libro que nos ayuda a replantearnos muchas cosas. Es un libro muy interesante de doctrina, cómo nosotros comprendemos el plan de Dios para todas las edades, ¿no? Es muy importante que entiendan cómo Dios tiene, a través de Jesucristo y su rescate, de su muerte, pues salvación para todos los seres humanos. Les dará la oportunidad de entender la verdad y hacer cambios. Algunos ahorita en el cristianismo actual y los restantes que no han creído en el reino milenario, cuando todos los seres humanos despierten de la muerte y se les dé la oportunidad de entender la verdad y tomar una decisión lo más correcta posible. Entonces les invitamos, hermanos, cordialmente a que puedan ver o descargar estos folletos, el Plan Divino de las Edades, y también el folleto ¿Por qué Dios permite el mal? También es un folleto muy recomendado que nos ayuda a entender por qué Dios permite el mal y cómo acabará con él dentro de muy poco a través del reino de Jesucristo. Dudas, preguntas, comentarios, o si quieren los libros y no quieren hacerlo a través de QR, pueden solicitarlos por WhatsApp al número +521 7298 10 3812, más 521 7298 10 3812. También tenemos Telegram, pueden solicitar por ahí información. Sí, me tarda un poco en contestar, hermanos, porque a veces sí son varios mensajes, pero sí se contestan las solicitudes. Solamente tengan paciencia, hermanos, para recibir respuesta. Si no tienen, bueno, si quieren, hermanos, pueden solicitar por ahí información. Les podemos compartir los demás volúmenes de estudios en las Escrituras que están disponibles en español en PDF. Bueno, hermanos, pues me despido pidiéndoles también que compartan el video. No los usen para atacar a nadie, hermanos. No es bueno que ustedes utilicen las cosas para destruir fe. Más bien utilícenlos para acrecentar la fe en nuestro Dios. Eso es lo importante. Me despido, hermanos, con la frase que les comenté hace un rato y que espero poder seguir utilizando en ese canal que da el apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.